Dios les bendiga, hermanos. Estamos teniendo un culto bárbaro, Gloria a Dios, con alabanza, en oración. Hay mucha necesidad, en varias áreas. Pero hoy estamos aquí en la casa de Dios, exactamente donde debemos estar. Usted sabe que el domingo arranca la semana, ¿no? El primer día de la semana no es el lunes, es el domingo. ¿Y dónde deberíamos? ¿Qué mejor lugar para arrancar la semana que en la casa del Señor? Por eso estamos donde debemos estar, gloria a Dios. Y Dios nos va a bendecir y Dios nos va a hablar en esta noche, en esta mañana. Le voy a invitar a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9 y versículo 20. Evangelio según San Mateo, capítulo 9 y versículo, poco antes, 18. Gloria a Dios. Esto que vamos a leer es un pasaje de algo que pasó y que es una de las cosas más importantes y más tremendas que pasó en la Biblia. La Biblia es toda la palabra de Dios, todo lo que relata la palabra, sobre todo en el Nuevo Testamento, nos habla de cosas muy importantes, nos habla de la salvación del alma. Pero hay algunos pasajes que aún hasta los mundanos lo usan. Distintos pasajes. Porque yo he escuchado hablar a los mundanos poniendo, por ejemplo, cómo Bartimeo recibió la vista. Y acá, esto que vamos a leer, es también algo que muchas veces se utiliza para distintas cosas. Obviamente que con un mal concepto de lo que habla la palabra de Dios. El mundano, cuando toca y habla la palabra de Dios, obviamente no tiene la luz para discernirla, como no teníamos ninguno de nosotros la luz antes para discernirla. Así que la puede usar para cualquier, pero se sigue usando. Y lo que nosotros vamos a leer ahora, quizás usted ya lo leyó muchas veces, lo escuchó predicar muchas veces, lo vamos a decir. Mateo capítulo 9, versículo 18. Jesús estaba pasando su año de popularidad. Recuerde que Jesús tenía en su ministerio 3 años, fue un ministerio de 3 años, un año de preparación, un año donde él fue tentado, estuvo en el desierto, participó de todas las cosas que había, pero no con mucha notoriedad. Ellos tenían al Salvador entre medio de su pueblo y nunca se dieron cuenta. Pero después de este año de preparación que tuvo Jesús, comenzó un año de popularidad. Y es donde nosotros vamos a leer este pasaje y otro pasaje donde nos habla de que Jesús enseñaba. Se subía a una barca y venían miles y miles a recibir la enseñanza de Jesús. Los enfermos se sanaban, los endemoniados eran liberados. Un año de popularidad. Es exactamente donde nosotros vamos a leer ahora. Mateo, capítulo 9, versículo 18. Él estaba enseñando y dice, mientras él le decía estas cosas, o sea, al pueblo que se había juntado, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer se fue salva desde aquella hora.
Pero esto no termina acá, es toda una secuencia de cosas. Dice, y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo, apartados, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó en la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió fama de esto por toda aquella tierra. 3 cosas. Fíjese, 3 cosas. Usted sabe que cuando nosotros tenemos algunos amigos, familiares, y les hablamos de Jesucristo, muchos nos van a decir, no me vengas con eso ahora, como lo hicimos nosotros antes. A mí me convertí con 21 años, pero ya desde los 18 venían a mi casa, desde esta iglesia, venían a mi casa a predicarme el Evangelio. Me lo habían dado muchas veces y muchas veces no había querido saber de nada. Pero ¿qué pasa cuando el zapato aprieta? ¿Qué pasa cuando todos estamos bien? Cuando todo está bien, nada, no me interesa Dios, no me interesa la palabra, no me interesa su mandamiento, no me interesa nada, porque todo me va bien, todo es bárbaro. Pero la cosa puede cambiar, la cosa va a cambiar. Y muchas veces cuando cambia la cosa, entonces ahí empieza algo. ¿Qué hace el principal de la sinagoga? Uno de los principales. ¿Qué hace? Quizás él nunca conoció de Jesús, no le daba ninguna importancia a Jesús, no le interesaba absolutamente nada de lo que hablaba Jesús, hasta que se le muere la hija. Entonces cuando se muere la hija, ¿qué hace? Hace lo correcto, aunque parezca mentira. ¿Qué hace? Se postra delante de Jesús y le pide que vaya para que ore por la hija. Y la hija, él decía que ya estaba muerta. En otro evangelio hay un relato un poco más largo de todo esto y exactamente cómo fue. Pero vino a Jesús con desesperación. Vino a Jesús con lo que produce en el corazón la muerte de un hijo. Te puedo asegurar que es lo peor que un hombre o una mujer puede recibir. Entonces le hace una petición a Jesús. Le dijo, ¿por qué no venís a mi casa? Porque si vos imponés la mano sobre ella, ella va a sanar. Y Jesús acepta la ida. Acá hay también un poco de enseñanza sobre cómo Dios se maneja. Hay personas que piensan que Dios va a hacer lo que nos parece mejor, lo que nos parece a nosotros. No, pero lo mejor hubiera sido esto, aquello, lo otro. Pero Jesús sabe. Jesús sabe. Dios trata con distintas formas a distintas personas, aún ante la misma necesidad. ¿Cuál es la necesidad del ser humano hoy? ¿Cuál es la necesidad del ser humano hoy? Poder redimir su alma, dejar el pecado atrás, ser perdonado por el pecado, venir a Jesucristo. Eso es lo que hace falta en el hombre hoy. El hombre no le interesa absolutamente nada. Usted le habla de Cristo acá, hace así y se viene hasta acá. Y no quiere saber de nada. No quiere saber de nada. Hasta que viene una prueba. Hasta que viene. Entonces empieza a pedir por favor. Y le pide a Jesús que vaya para que le imponga las manos. En otro pasaje, y ante una situación similar, Jesús dijo, voy para allá. Pero el centurión, que era el padre en aquel momento, dijo, no es necesario que tú vengas. Solo da la orden ahora. Pero con Dios trató distinto, va a tratar distinto. Dice que agarró a sus discípulos y iba rumbo a la casa del principal. Pero en el medio pasa algo. En el medio pasa algo. Viene una mujer y le toca el manto del lado de atrás.
Y Jesús se da cuenta que desprende poder de su cuerpo y se da vuelta. Detiene todo aquello, porque si nosotros nos ponemos un poquito y nos tratamos de insertar en el momento, esto es bullicio, escándalo, los chiquilines que corren, algunos perros que venían y iban con la gente y ladraban, ruidos de carro. Si bien no tiene nada que ver con los ruidos que hay hoy en el mundo, en aquel momento estaba bastante ruidoso aquello. Y de pronto Jesús, la gente lo apretaba, él iba con los discípulos, pero la gente que había venido a buscar la palabra, había venido a buscar los milagros, también acompañaba y lo apretaba, y dijo él: ¿quién me ha tocado? Y en otro evangelio, que tiene un relato un poco más largo, dice que los discípulos dijeron: ¿cómo que me ha tocado? Si estamos todos apretujados acá, ¿cómo me vas a decir quién te ha tocado? No. ¿Quién me ha tocado? Porque desprendió de mi poder. ¿Quién me ha tocado? Y se paró todo. Quedó como el silencio que hay ahora acá. Y dice que vino la mujer y se postró delante de él. Y le contó todo. ¿Qué le contó? Era una mujer en una muy buena posición económica. ¿Qué le contó? Que tenía una buena vida. Pero un día enfermó. Y luego de 12 años de padecer esta enfermedad, luego de 12 años de padecer esta enfermedad, gastó todo lo que tenía. Probó en cuanto médico. Probó en cuanto lugar. Golpeó cuanta puerta. Mas no encontró respuesta. Y de pronto se encuentra y ha visto y ha escuchado que Jesús hacía milagros. Así que hizo lo que Dios está esperando que hagamos todos nosotros: tener un acto de fe. ¿Qué es? Un acto de fe. Dijo: bueno, esta es la última, ya después de esto no sé qué más hacer, no sé a quién más recurrir, no sé a quién más pagar, no sé a quién más nada, ya no puedo hacer más nada. Lo que se le ocurrió hacer fue ir por atrás para no molestar mucho y ir por atrás y tocar el manto. Le tocó el manto y fue sana instantáneamente. Y eso más llamó la atención al pueblo. Le contó todo, le dijo cuánto había padecido, le había hecho. Pero cuando nosotros ahora decimos qué es lo más importante para el hombre, es que Jesús no le dice: ah, qué buenos, hija, tu fe te ha... ¿qué dice? Bueno, hay opiniones encontradas. Hija, tu fe te ha ¿qué? Salvado. Salvado. ¿La sanó también? Sí, lo sanó también. Pero hay algo más importante que hizo, y no fue porque Jesús entregó su vida a Cristo, sino que hizo ¿qué? Un acto de fe. Creyó que tocando el manto se iba a sanar. Cuidado con estas cosas, hermanos, porque yo he visto algunas prácticas donde traen unos mantos para hablar, para tocar, y eso no es nada. Sí, eso fue esta mujer a Jesús en la época de Jesús. Ahora no necesitamos tocar ningún manto. Ahora Jesús está con nosotros. Murió en la cruz por nosotros. Si nosotros nos dirigimos a la cruz para pedir perdón por nuestros pecados y arrepentirnos, Jesús está con nosotros y no necesita ningún manto. No necesita manto, no necesita aceite, no necesita absolutamente nada. He visto algunas personas que lo llenan con aceite. En internet se ven un montón de barbaridades que no agradan a Dios, que son en realidad lo que a Dios no le agrada. Muchas personas lloran porque dicen que no reciben. Claro, ¿cómo va a recibir si hace lo que no se debe hacer? Dice: tu fe te has hecho salva. ¿Qué es lo más importante para el hombre? ¿Qué es lo que está necesitando? Usted y yo, hermano, querido y amigo, tenemos un alma. ¿Qué es lo que le da vida a este cuerpo? El alma. Y esa alma es eterna.
Por eso la Biblia dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios en varias cosas, pero en una de las cosas es la eternidad del alma. Usted y yo tenemos un alma que es eterna. Y Dios ha preparado para después que nos vayamos de este mundo 2 lugares. Aquellas personas que hoy se van adelantando va a uno de esos 2 lugares, un lugar de condenación eterna, ubicado en el centro mismo de la Tierra, o lo que le llaman los geólogos el núcleo. Ahí van personas que se les terminó la vida acá y nunca estuvieron de acuerdo, nunca quisieron entregar su vida a Cristo. Entonces, ¿qué experimentaron? La muerte segunda. Se fueron a un lugar de condenación. Pero hay otro lugar, un lugar de bendición, un lugar donde estaremos con Dios toda la vida. Todo el resto de la eternidad estaremos con Dios. Alabaremos, glorificaremos. Y va a pasar algunos acontecimientos donde usted y yo, hermano querido, vamos a participar. Eso, ahí el hermano Richard, que está en el seminario, me enseña a ver qué es lo que va a pasar, porque no solo va a alabar allá, hay otras cosas para hacer, pero va a ser de bendición eterna. ¿De qué depende? Para ir a este lugar de bendición, ¿de qué depende? De que entregue su vida a Jesucristo, de que se arrepienta del pecado y comience a vivir una vida conforme a los mandamientos de Dios. Si usted eso lo hace, usted y yo lo hacemos, usted tiene la plena seguridad que cuando Dios lo venga a buscar, o la iglesia la vengan a buscar, usted irá con Dios eternamente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso lo más importante no es la sanidad, más allá de que el cuerpo es necesario. El cuerpo tiene sus problemas, ¿no? Yo siempre lo comparo con los autos, todo lo comparo con los autos. Y yo me imagino aquellos que compraron un Chevrolet 51 o un Ford Victoria, ¿no? Un Impala. Usted le veía el chasis y eran unos fierros gruesos, así. Pero igual, aquellos que hoy tienen esos autos, ¿qué les pasa? Y se empiezan a aflojar los tornillos, empieza a hacer ruido atrás, adelante. Porque nada es eterno, así es el cuerpo nuestro. Y si usted le duele la espalda, usted le está doliendo el chasis. Si le duelen las piernas, tiene la punta de eje. Pero el cuerpo, ¿qué va a pasar con el cuerpo? El cuerpo va a quedar acá. De la tierra fuiste tomado y a la tierra volverás. Es parte del juicio que Dios le dio al hombre por desobedecer en el Edén. Por tanto, el cuerpo es un cuerpo que está contaminado viviendo en este mundo. Viviendo en este mundo, no haciendo las cosas del mundo, viviendo en este mundo hasta que Dios disponga. Pero cuando Dios disponga, el alma, usted sabe que la muerte es sencillo, es el alma que sale del cuerpo. Obviamente por voluntad de Dios. Solo Dios da la vida, solo Dios la quita. Solo Dios da la vida, solo Dios la quita. No tenemos derecho a eso. El cuerpo queda acá. ¿Es necesario? Sí, mientras estamos acá, si no me duele nada, mejor. Esa es una de las cosas que me dice siempre mi madre. ¿Cómo está la vieja hoy? Estoy bárbaro. Porque no me duele nada. No me duele nada, estoy bárbaro. Eso sí, cuando le venga una puntadita en una pierna abajo, el cuerpo es necesario. Si anda mejor, si anda bien, mejor. ¿Qué tenemos que ir al médico? Si estamos enfermos, debemos ir al médico. El médico lo puso Dios. Debemos tratarnos eso. Pero llegado el momento, recuerde que ese cuerpo que usted tiene ahora y el mío, no va a ir a ningún lado. Se va a quedar acá. Lo va a tomar la cochería de donde usted esté, donde su cuerpo esté, y lo llevará al cementerio.
El cuerpo queda acá, lo que es eterno es el alma. Por eso, ¿qué es lo importante hoy para el hombre? La salvación ¿de qué? Del alma. Por eso fue muy grande lo que hizo Dios acá. No solamente porque sanó una mujer que tenía, hacía 12 años, una enfermedad terrible que padecía. No solo por eso, sino que Jesús le dijo, hija, tu fe, no es que Jesús la sanó, la eligió. Tu fe, tu acto de fe, el acto de fe de venir de atrás y tocar el manto, era un acto de fe, es decir, yo toco esto y me tiene que sanar. Y Dios hizo así. Pero lo más importante es la salvación del alma. Por eso Jesús le dijo, hija, tu fe te ha... Y lo dice claramente, ¿qué es lo que salva el alma? La fe. ¿Qué es lo que salva el alma? La fe. Yo tengo fe de que Jesucristo va a venir a buscarme. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tengo fe que dentro de poco se sonará la trompeta y iremos a la presencia de Dios eternamente. Yo tengo fe. Tengo fe. Pero lo que más importa es el alma que vaya a un lugar de paz eterna. Y ante esto, después que ella le contó todo y él le contesta, le salva, tenemos otro ejemplo absoluto de fe, que es el principal. Su hija, en otro evangelio su hija dice que estaba muriendo y que él fue a buscar a Jesús. Y le dijo a Jesús y Jesús emprendió el camino. Pero como pasó esto de la mujer que tocó el manto, él se quedó escuchándola, se quedó viendo lo que Dios había hecho, cómo padecía y un montón de cosas más. Y mientras tanto, el hombre que se le estaba muriendo la hija estaba esperando. Una situación dramática para él, ¿no? Pero su fe fue más grande, fue más allá. Nos dijo un chico. Hace un par de domingos atrás, un mes atrás, yo trajo un mensaje que dice, pacientemente esperé. Pacientemente esperé. Pacientemente esperé. ¿Qué quiere decir? Paciencia, tranquilo. No, pero se me está muriendo mi hija, era verdad. Tranquilo. Tranquilo. ¿Acaso será que Dios en ocasiones pierde la noción del tiempo? A veces parece que nosotros tenemos ese problema, ¿no? El problema de ansiedad, un problema que es entendible en todo ser humano, que ante una situación difícil, ante una situación tensa, ante una situación límite, nos pongamos un poquito ansiosos. Es muy normal. Es ahí cuando nosotros debemos levantar las manos y los ojos al cielo y decir, Padre, espero en ti. Pero no solo se lo diga. Pacientemente esperé yo en ti. Ahora, claro, ¿por qué dirá esto? Hay una explicación. Hay una explicación. Mucha gente dice, bueno, no, en realidad sí, llegó tarde. En realidad llegó tarde, porque dice que cuando llegó allá, ya salía la gente toda llorando, tocaba flautas, porque dice que la niña había muerto. Entonces cualquier ser humano normal hubiera mirado a Jesús y le hubiera dicho, te quedaste hablando con ella y a mí se me murió la hija. Eso sí, cualquier ser humano hubiera tratado así. Pero cuidado, porque Dios tiene cosas que nosotros no podemos tener. La Biblia dice que los caminos de Dios no son los caminos del hombre. Lo que el hombre piense que está bien, para Dios no es así. Por eso nos da su palabra y nos tenemos que guiar por su palabra, para que conozcamos los caminos de Dios. Por qué camino transita Dios y no nosotros. Decir a nosotros qué fácil es, debió hacer esto, o sea que en 5 segundos se le pudieron haber explicado a Jesús qué es lo que debió haber hecho. No dijo nada. Pacientemente esperó.
pacientemente. Cuando llegó allá estaba la hija muerta. En el otro relato, que yo no lo leí porque era un poco extenso, en el otro relato le dicen a él: no molestes más al Señor. Ya está muerto. Pero cuidado. ¿Qué pasó? Dice que echó a todos los que estaban armando, digamos, haciendo bulla, ¿no? Terrible. Ellos tenían un protocolo, tiraban ceniza, rasgaban sus vestiduras, y unas cosas, tocaban flautas, dice ahí, ¿no? Y llegó Jesús y le dijo: ¿por qué hay tanto alboroto? Y dice que se burlaban de él, porque él dijo que la nena no estaba muerta. ¿Qué fue lo que hizo? La nena estaba muerta, pero Dios la levantó. Dios la sanó. No es el mismo milagro, no es lo mismo sanidad que resucitación. ¿O no? ¿Usted alguna vez lo vio esto? Yo muchas veces, ante una situación difícil, situación de velorio, con dramas grandes, ¿qué podemos decir? Siempre está el no somos nada. Pero yo le comenté más de una vez a mi señora, digo, ¿qué pasa si ahora el muerto se levanta acá? ¿Es válido orar por el muerto? A mí me parece que no. Eso ya está en las manos de Dios. Si lo trae de vuelta, solo Dios lo puede hacer. Nosotros ya no podemos orar por aquel que se fue. Oramos por los familiares, para que Dios los bendiga. Oramos por los familiares y amigos, para que Dios los consuele, para que los acerque a la palabra de Dios y puedan salvar su alma. Pero el muerto, pero Jesús sí. Pero Jesús sí. Levantó la nena. No es el mismo milagro, no es lo mismo sanar que resucitar. Dice que se la entregó al Padre y le dijo: vete. Son todos salvos por acto de fe. Lo felicitó por la fe que tuvo. Hermanos, esperar en Dios es tener fe. Y si no puede hacerlo porque comienza con ansiedad o con alguna picazón en la espalda, que todo nos pasa. Muchas veces quedamos congelados ante una situación. Quedamos congelados. Mirá, pasó tal cosa. Hace 3 o 4 días me enteré de una muchacha que vivía acá frente a la hermana Ivonne. La conocemos desde niño, tenía 1 año más que yo. Se fue. Se fue. Una mujer de 59, 60 años. Se fue. No somos nada. No somos nada. No somos nada es algo normal, sale del corazón del hombre. Pero lo que sale del corazón de Dios es: ¿qué fe tú, ese hombre? La fe. Y sabes que Dios se alegra con la fe y premia a los que ejercen la fe. La fe hay que ejercerla, no es solamente decir, bueno, Dios dará. Porque si digo solo Dios dará, bueno, entonces, claro, si yo estoy buscando algo y no hago mi trabajo, todas las cosas tienen dos partes. La parte de Dios la tenemos asegurada, tenemos que hacer la nuestra. Si hiciste la tuya y ya no se puede hacer más nada, entonces ahí es donde comienza el pacientemente esperé yo en Jehová. Dios te va a contestar por sí o por no. Jesús pidió que no ser crucificado. Si había otra solución, si había otra cosa, ¿cómo puedo hacer? Él mismo hablaba, él sabía que no. Pero
igual se lo tiró al Padre. ¿El Padre le contestó? El Padre le contestó, después usted lo lee cuando Jesús... El Padre sí le contestó con silencio. Y el silencio es lo que contesta muchas veces. A veces estamos enloquecidos buscando soluciones nosotros. Como vemos que Dios aparentemente empezamos a buscar nosotros. Pero no es así. Tranquilo. Esperemos en Dios. Dios va a tocar. Y yo no sé en qué situación ha venido cada uno. Cada uno sabe, eso no es delante de Dios. Pero hay que ejercer la fe. Se ejerce, no es yo tengo fe. Sí, yo tengo fe. ¿Y qué hago? Hago lo mío y me quedo orando y clamando, como dice también el Salmo, ¿no? Me quedo orando y clamando, orando y clamando, orando a Dios, alabando a Dios y clamando a Dios, que yo ya sé que en breve Dios no se tarda, hermano, tiene control absoluto del tiempo. No piense que Dios se le fue el tiempo. No piense que se olvidó del reloj. No piense eso. Eso a Dios no le agrada. A Dios le agrada que usted, una vez que deja el problema en sus manos, espere. Esperemos, hermano, esperemos. Si hay sanidad, si necesitas sanidad, esperemos que Dios te sane. O por lo menos te calme los dolores. Si necesitas trabajo, espera. Andá a buscar el trabajo, salí a buscar, entregar lo que tengas que entregar, llevar lo que tengas que llevar. Esas son cosas humanas que hay que hacerlas. Hay que hacerlas. Pero después que la hace, espera, confiando. Y Dios le va a contestar. Y Dios le va a contestar. Por sí o por no, pero le va a contestar. A Jesús, Dios, el Padre, le dijo, no. No se lo dijo directamente. Dice que hubo silencio de parte del Padre. Muchas veces estamos enloquecidos buscando cosas y no dejamos que Dios nos está hablando y nosotros no lo podemos escuchar porque estamos
Thank you.